Pues esta tarde vamos a ver la exposición de Antonio de Felipe, ese pintor pop valenciano que regresa después de 10 años a la ciudad. Un buen artista valenciano que emigró a Madrid, como tantos otros, y hace una pintura pop la mar de chula. Y encima, esta vez, con una serie sobre el deporte. Lo que no sé si podremos entrar al Palau de la Música porque es un recinto municipal y nos dejarán filmar. Quiero decir, entraremos, pero no sé si nos dejarán filmar. Ya veremos, ya veremos. Nos vamos allí con el autobús y cuando recuperamos la conexión, en cuanto lleguemos. Chao, chao, bambino. Up out on the sea, if you look a little closer, see the flag of honesty. Oh, baby, flag of honesty. So look me in the eyes, take me by surprise, and let it be. You know I love you, baby, you're like honey to the bee. So get a little nearer. Tell me what you say, oh baby. Tell me what you say. So look me in the eyes and take me by surprise. Let it be. I'm gonna shake the ground and tell the world for that. Bueno, ¿hay algún motivo para madrugar un domingo y levantarse a las 7:30 de la mañana? Seguramente hay pocos motivos, pero uno de ellos es la práctica del deporte. Y si los niños son los que van a practicarlo, pues mucho mejor. No hay nada como acostumbrarlos a vivir la vida sana y aprovecharse de este clima y de este hábitat que tenemos en la Comunidad Valenciana. Pues nada, vamos a ver qué tal funciona este experimento del fútbol 7 con los nenes en estos campos de césped del Club Deportivo El Planter aquí en Pusol. Hace un día estupendo y vamos a ver qué tal lo pasamos. Bueno, pues seguimos aquí en el Club Deportivo Planter, un proyecto en el que Fernando Gómez Colomer, vicepresidente deportivo del Valencia Club de Fútbol, pues ha tenido que ver desde sus inicios. I'm heading far.
Fernando es un tipo que salió desde el fútbol base, concretamente del barrio de San Marcelino, en la ciudad de Valencia. Es uno de los pocos futbolistas de élite que han estudiado en la universidad y de hecho ha sido alumno mío. Y este proyecto es un proyecto que se nota que está hecho con mucho cariño. Estamos en la cafetería y bueno, hay ambiente. Se nota que son muchos los padres a los que les apetece que sus hijos practiquen deporte. Que somos mucha gente y por favor los padres nos salimos del centro artificial y lo vemos. ¡Gerard, fuera del campo! Para acabar una carrera y cada año ha matado.